Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Les saluda Gregorio Rojas, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña Gustavo Linares Benzo, abogado especialista en Derecho Constitucional. Bienvenido. Gracias por comenzar el día con nosotros. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el tema de la constituyente, que es por supuesto lo que nos centra para esta entrevista del día de hoy, y con el proceso que ha sido muy debatido. Si debe haber referéndum, si no debe haber referéndum, si es una mera formalidad, en dónde reside el poder para la convocatoria. ¿Es correcto el proceso que se está planteando? No. La única manera de convocar a una asamblea constituyente es mediante un referendo sometido obviamente a la voluntad popular que establezca más votos positivos que negativos, obviamente, que el pueblo quiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo dice expresamente el artículo 347 de la Constitución, y además así se hizo el año 1999, cuando el presidente Chávez sometió al pueblo no solo la decisión de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sino también las bases comiciales, cómo, cuántos, cuáles iban a ser los constituyentes, cómo el pueblo los iba a elegir posteriormente. Aquí, Maduro, utilizando otro artículo, el siguiente artículo, en vez de convocar al referendo, está convocando directamente a esta asamblea, pero con comillas, y además establece lo que quizás es hasta peor, las bases comiciales directamente, con lo cual tenemos a una sola persona en un cuarto en Miraflores decidiendo cómo va a ser una Asamblea Nacional Constituyente, en vez de que sea el pueblo quien la convoque y decida cómo debe ser su composición. Mencionaba el proceso constituyentista de 1999. La mayor diferencia, ¿cuál es entre aquel proceso y este? Ya mencionaba lo del referéndum consultivo, pero ¿qué otra diferencia notable hay? Sí. Bueno, la gran diferencia es que no va a haber referendo. Y no va a haber ningún referendo ni ahora ni después. Esta exhortación que le metieron ahí Tibisay, le metió a las bases comiciales, por supuesto va a estar en manos de la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional Constituyente con mayúscula, y jamás será sometido a referendo, porque obviamente el gobierno la perderá. Está muy claro, si se me permite la observación evidente para no tapar el sol con un dedo, lo que quiere el gobierno o lo que no quiere el gobierno es que haya ninguna elección de ninguna especie, ni de los muchachos en las universidades, porque las perderá. El gobierno no puede permitirse esa derrota electoral, no sé por qué, porque eso es lo normal en la democracia, y entonces tiene que evitar a toda costa un referendo. Eso no solamente es la diferencia con el año 99, repito e insisto, la Constitución exige un referendo previo para que pueda convocarse la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí estamos se está viendo una perversidad de tal magnitud que para cambiar una letra de la Constitución, para hacer una enmienda, como vimos con el presidente Chávez y la reelección indefinida, hubo que hacer un referendo. Para reformar la Constitución, como vimos con el presidente Chávez en el año 2007, hubo que haber un referendo. Ese referendo el presidente Chávez lo perdió, el segundo lo ganó. Ahora resulta que por obra y gracia de Tibisay y Nicolás, entonces ahora se puede nada más y nada menos que crear una Asamblea Nacional Constituyente ilimitada, y el pueblo no ha dicho ni pío. Y además, no solo no ha dicho ni pío, sino que además se van a elegir unas bases sectoriales, que eso es de una gravedad inusitada. O sea, esto es clasificar a los ciudadanos de primera y de segunda. Y eso sabemos, la historia indica que cuando hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, los de segunda son discriminados e incluso asesinados al final del juego. Y si no, pregúntenle a los judíos en Alemania, a los que no estaban en los soviets, en la Unión Soviética de Stalin, o a los del padrecito de los pueblos Mao en la China de los años 50. Entonces es gravísimo lo sectorial. No hay ninguna democracia en el mundo que establezca votos sectoriales para los cuerpos políticos, y además los venezolanos vamos a cumplir el año que viene 60 años votando, y lo único que se nos ha pedido en la puerta de la mesa de votación es la cédula. Ahora imagínense, si usted es un campesino, no sé con qué va a llegar, porque la cédula no basta. Nada más pensar cómo va a ser el mecanismo de votación es de tal complejidad y de tal hasta ridiculez, que revela pues que lo que está haciendo Maduro es que los elegidos eligen a sus electores. El mundo al revés. En vez de que los electores elijan a los elegidos, él decide quién va a votar por él y, por supuesto, asegura una victoria en esa asamblea.
El presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Agua, decía que no se le puede colocar tiempo a la Asamblea Nacional Constituyente para que ésta defina en qué lapso va, por supuesto, a elaborar la nueva Constitución y el lapso de sus funciones. ¿Esto puede ser de esa forma? ¿Pueden trabajar sin 1 año, 2 años, incluso más? El gobierno no tiene ningún interés en una nueva Constitución. El gobierno tiene interés en una Asamblea Constituyente, a 3 efectos: disolver la Asamblea Nacional y asumir todas las potestades legislativas en la Asamblea Nacional Constituyente. En segundo lugar, destituir a la Fiscal General de la República. Incluso Cabello ha dicho que hasta disolver el Ministerio Público, un regreso pues a la Edad Media, una cosa absolutamente primitiva. Y en tercer lugar, mediante esa Asamblea Nacional Constituyente, darle una aprobación a una cantidad de créditos que algunos países amigos como Rusia no se atreven a dictar sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces también es un problema de plata, como siempre ocurre pues con el gobierno. Entonces eso podrán tardar no 2 años, sino 3 años, 10 años. Ellos no necesitan otra Constitución. Lo que necesitan es una Asamblea Nacional Constituyente y mediante los actos constituyentes, como ya ha asomado Ezcarrá, irán pues disolviendo la Asamblea, destituyendo a la fiscal y nombrando a un fiscal amigo y aprobando unos créditos. Por cierto, y de ñapa, por supuesto, disolviendo los gobernadores y alcaldes o posponiendo las elecciones que están previstas, como trampa cazabobos del 10 de diciembre, posponiéndolas indefinidamente. Estableciendo este escenario, ¿es acertada la decisión de la oposición de no participar en la constituyente? Bueno, yo no soy quien para validar la postura política de la oposición, que creo además que lo ha venido haciendo ya en términos incluso heroicos. O sea, aquí no se puede olvidar que van 60 muertos, ¿no? 60 muertos, la mayoría inmensa de los cuales a manos de los cuerpos de seguridad del Estado. Veíamos al ministro de la Defensa nada más y nada menos, creo que usó la palabra atrocidades frente a lo que había que evitar en cabeza de la Guardia Nacional. Entonces la oposición yo creo que ha tenido un camino sumamente difícil y que en materia de la Asamblea Constituyente estaría yendo a una elección en donde no podría ganar. Ahorita, por ejemplo, que bueno eso, el domingo creo que vamos a la final del Mundial contra Inglaterra. ¿Qué pasa si mañana la FIFA, que está en manos de Inglaterra, imaginemos, diga los goles de Inglaterra valen 5 y el gol de Venezuela vale 1? Dudamel jugaría. O sea, Venezuela tiene que meter 5 goles para que quede empatado el juego. Y porque la FIFA está en manos de Inglaterra. Esto es exactamente, imaginemos pues esa situación, eso es exactamente lo que está aquí. La FIFA en Venezuela, el CNE, está absolutamente en manos del gobierno. Esto es obsceno lo que está ocurriendo. Año y medio para un revocatorio y resulta que estas elecciones, las más complejas e imaginables, se hacen en 15 días. Entonces, estamos en manos del CNE. El CNE ya ha dicho que los votos de la oposición valen 5 veces menos. Y quizás me equivoco, porque si tú sacas las cuentas, que están perfectamente sacadas para que el gobierno asegure la mayoría, quizás el voto opositor vale menos de 5 veces, menos, ahí depende de cómo saques. Para poner un ejemplo muy claro, el Estado Falcón, ahí sí me sé la cifra de memoria, el Estado Falcón tiene 600.000 electores y mete 27 constituyentes. El Estado Lara tiene 1.600.000 electores, casi 3 veces, y mete 11 constituyentes, menos de la mitad. Esto está a nivel municipal. Está totalmente calculado para que sea imposible ganar. Entonces la pregunta se puede formular en otra manera. Si los goles de Inglaterra del domingo valen 5 y los de Venezuela 1, ¿jugamos? Esa es la misma pregunta. Gracias por comenzar el día con nosotros en Entrevista al Amanecer. No, muchas gracias a ti. Nos acompañó Gustavo Linares Benzo, abogado especialista en Derecho Constitucional. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto. Yo los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.